podrían contribuir a reducir el hacinamiento carcelario con penas alternativas a delitos menores. Veamos y escuchemos la información. Dos proyectos de ley que buscan bajar el hacinamiento en las cárceles esperan a ser tramitados en la corriente legislativa. La primera iniciativa tiene que ver con convertir en contravenciones los hurtos menores. Esto lograría bajar las penas. Por ejemplo, quienes cometan un robo por una única vez por un monto menor a 200.000 colones y que se compruebe que lo hizo por una necesidad vital no iría a la cárcel. Hablamos de hurtos menores, que cuando se hizo la reforma al Código Penal quedó esto cerrado en esa posibilidad y eso ha sido parte del hacinamiento de las cárceles. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, hemos conocido casos muy precisos, casos muy concretos, en donde una persona en extrema pobreza decide robarse un queso. Y entonces ahí lo que aplica por las reformas que se hicieron es que de una vez se da la sentencia para cárcel y la persona no necesariamente es un delincuente, no robó como una forma de delito, sino por una situación muy particular. Entonces se establecen una serie de medidas diferenciadas para poder ayudar a esta persona, no victimizarla. La otra iniciativa es del diputado Antonio Álvarez y tiene que ver con que aquellas personas que cometan un delito menor asuman la responsabilidad por el daño causado a la víctima y tampoco vayan a prisión. Según el legislador, habría una retribución por parte de quien cometa el delito, ya sea monetaria o mediante una acción social. La posibilidad de que una persona que es un delincuente primario que comete un delito de menos de 3 o se va a discutir si de menos de 5 años pueda someterse a un proceso mediante el cual le restituya a la víctima el daño que ha cometido, sea monitoreado por el Poder Judicial y se le dé una segunda oportunidad sin tener que ir a la cárcel. ¿Una reparación del daño monetaria? No, puede ser también material. O sea, si la persona es pintor, puede pintar una casa, puede pintar una escuela, si es mecánico, puede arreglar, si es un médico, puede dar consulta gratuita en las comunidades, en fin, depende de las condiciones de cada uno, ¿verdad? Según datos de la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, de julio del 2012 a diciembre del 2015, se realizaron 935 acuerdos entre las partes que le evitaron a una persona ir a la cárcel. De estas, un 94% se cumplieron satisfactoriamente. Para hablar sobre este tema tenemos invitados a la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, a Carla Prendas, diputada del Partido de Liberación Nacional, y Gerardo Vargas, jefe de fracción del PUSC. Bienvenidos, buenos días. Ministra, ¿por qué habría que crear un proyecto que los hurtos menores, que me acuerdo de la época en que se dieron los asaltos, aquellos famosos por celulares, etcétera? Es decir, ¿por qué ahora tendrían que, un hurto de ese tipo tendría que convertirse en una, más bien en una, penarían con otro tipo de medidas como por ejemplo daño a la víctima económico o daño o tal vez por una acción social? ¿Por qué habría que cambiar ese paradigma? ¿Qué hace que sea necesario ese cambio? Bueno, muchas gracias doña Laura, don Gerardo, doña Carla, un gusto compartir con ustedes este espacio. Mire, ese tema es fundamental porque tiene que ver, más allá de un tema de descongestionamiento del sistema penal, con un tema de una visión de un Estado de Derecho sobre cuál es la naturaleza de la pena de prisión. O sea, ¿para qué define un Estado democrático sancionar conductas delictivas con penas de prisión? Y en este sentido, nosotros pensamos que la prisión debe ser la última de las decisiones, es decir, debe quedarse reservada para hechos de mucha gravedad, porque conocemos los efectos estigmatizantes de la prisión, los efectos deteriorantes, el impacto que la prisión tiene no solamente sobre la persona que ingresa al centro, sino también sobre sus familias. Entonces, preservemos este espacio tan lamentable, de tantas dificultades para conductas verdaderamente violentas. ¿Significa esto que hay un permiso para cometer un primer delito y que esto sale gratis? Eso no es cierto y esto me parece que es sumamente importante. Las conductas siguen teniendo una respuesta estatal, siguen teniendo una sanción, solamente que una sanción de un nivel menos intenso, una sanción que al rato es hasta más satisfactoria para
para la víctima, porque abre las posibilidades de llegar a acuerdos, de establecer reparación, de poder permitirle a las personas que cumplan ciertos trabajos de utilidad pública. Y quiero aquí mencionar que paralelamente a estas dos opciones que se han mencionado, la propuesta por doña Silvia Sánchez y doña Carla Prendas, lo que menciona el diputado Álvarez de Santi, nosotros presentamos el jueves pasado un nuevo proyecto de ley que se llama una reforma al artículo 56 del Código Penal, penas de utilidad pública. ¿Eso qué es? Cuya utilidad va en la misma dirección, es decir, establecer que para delitos cuya pena a imponer sea de menos de 5 años, pueda ser sustituida la sanción de prisión por trabajos de utilidad pública. Esto nos permitiría impedir que una enorme cantidad de personas que hoy tenemos en los centros penales, porque creo que esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, nosotros tenemos más de 2.000 personas en los centros penales cumpliendo sentencias de menos de 5 años, población joven entre los 20 y los 34 años, que por primera vez cometieron un hecho delictivo e ingresaron a un centro en el cual, lejos de poder adquirir herramientas para posibilitar una vida en sociedad sin delinquir, se les ha permitido generar una nueva carrera delictiva, porque lamentablemente las condiciones en las que se recluye nos impide hacer una separación entre los niveles de violencia, entre los distintos tipos de delitos que cometen las personas. Y por esa razón es que para el sistema penitenciario disponer de menos cantidad de personas, es decir, poder tener ahí solamente a las personas de conductas más violentas, es un paso sumamente importante, no solamente numérico, de que no va a haber tanto hacinamiento, sino el impacto que estaría generando sobre esta población. Y aquí quiero llamar la atención sobre un tema que es fundamental. La cultura carcelaria es una cultura violenta. Lamentablemente, en esto tienen razón los teóricos de la sociología jurídica, del derecho penitenciario, se genera una subcultura y a la vez una teoría que se llama la teoría del labeling approach, la teoría del etiquetamiento, que hace que la persona que va a prisión se le etiquete y se le margine de forma tal que forma parte de una clase distinta de personas. Esta introyección de esta cultura, cuando ya se ingresa al centro penal, hace que la persona cambie completamente, cambia su forma de vestirse, su forma de hablar, su forma de comer, su cierto rechazo y hasta exigencia de que se le brinden ciertas condiciones, porque entró a un entorno en el cual las reglas del juego son otras. O me acomodo a esas reglas o voy a sufrir las consecuencias. Ahí nosotros hemos tenido casos de muchachos que han ingresado a la prisión por hechos muy simples, los famosos robos de los que hemos hablado aquí, de las picaritas, que se convirtieron en un robo agravado por la participación de 2 personas. Estos muchachos, al ingresar a este centro, pues tienen que asumir esos valores con el agravante de que muchos de ellos a veces son sometidos a violencia por lo que los privados de libertad llaman hachudos, o sea, los dueños de los pabellones. Algunas personas muy violentas, que tienen mucho tiempo de estar en la prisión, que se adueñan del ámbito, que se adueñan del módulo y que obligan a ciertas personas a que trasieguen drogas, a que ingresen celulares, a que le pidan a sus familias que les lleven ciertas cosas porque son dueños. Estos muchachos se tienen que someter a esa conducta y se les daña profundamente. Y es una cantidad significativa que nosotros, con medidas de otro tipo, bien pudimos haber sancionado, porque sí hubieran sido sancionados, pero no los hubiéramos ingresado a la prisión con estas consecuencias lamentables. Permítame que de una vez replique Gerardo Vargas, porque ya hay un proyecto, usted lo está escuchando, diputado, y ya vamos con doña Carla Prendas, para aprovechar bastante el tiempo, que pretende, dice la ministra, precisamente en delitos menores de 5 años, imponer otro tipo de penas que no sean el encierro.
Bueno, muy buenos días a todos los presentes y a todos la audiencia. Yo estoy de acuerdo en el fondo, no en la forma. Yo estoy de acuerdo en que la cárcel efectivamente es la última ratio, y que la cárcel no resuelve nada. Al final, más bien complica la realidad social. Sin embargo, la cárcel es la consecuencia de un delito. Y yo creo que efectivamente los problemas de hacinamiento de este país son muy serios, los números son muy graves. Sin embargo, no podemos tratar de abordar un problema tan serio con parches. Hay que buscar una solución integral que pasa por un cambio integral de la política penitenciaria, de la política penal. El tema de hacinamiento, bueno, yo entiendo a la señora ministra y la verdad es que siento que ella no tiene la culpa. Ella recibió un 34% de hacinamiento penitenciario, ¿verdad? O sea, hacinamiento en cárceles. Eso son números muy graves, ¿verdad? Estamos hablando que más de hasta un 20% de sobrepoblación, ya después de un 20% es hacinamiento, un 34% son números muy delicados. Pero bueno, ¿cuál es la causa de este hacinamiento? La causa de este hacinamiento no son los hurtos, porque un hurto en una persona primaria tiene hasta 3 años de prisión, o sea, no va a la cárcel si es la primera vez que comete un delito. Entonces, podemos pasar esta reforma, pudimos haberla pasado hace unos años, que igual tendríamos un 34% de hacinamiento, porque esas 400 personas que están privadas de libertad por hurto en este momento no son delincuentes, digamos, primarios, sino que se trata de personas que tienen alguna situación o algún otro delito que los hace estar en prisión en este momento. Aquí lo que hubo fue un descuido en la infraestructura carcelaria durante los últimos 2 gobiernos, durante los últimos 8 años. Imagínese usted que en el 2006 no había hacinamiento, era de un menos 2.32%. O sea, y de un pronto a otro, en la administración Arias se incrementó al 14.4% y en la administración Chinchilla llegó hasta un 34.18%. Y tomaron el 2006, y lo digo con sentido de responsabilidad, que en el 2006 la administración Pacheco dejó el país sin hacinamiento carcelario. Había había más bien una capacidad de alojamiento superior. Mientras teníamos una capacidad de alojamiento de 7.980 cupos, teníamos una población penitenciaria de 7.748 privados de libertad. Carla Prendas. Sí, muy buenos días. A las 2 observaciones o las 2 intervenciones que se han hecho, yo quisiera referir lo siguiente. El hacinamiento carcelario es un tema complejo, o sea, yo no le veo una salida desde un escenario para resolverlo, tiene una integralidad compleja. Tiene que ver desde presupuesto para más infraestructura, equipamiento, más plazas, por ejemplo, y sabemos que en este momento en el país tenemos una situación fiscal y una cuestión de recortes que impide el avance rápido e inmediato que debiera generarse una discusión en este tema. Otro de los temas para abordar hacinamiento carcelario es sin duda la inmediatez de decisiones, que me parece que la ministra toma algunas decisiones directrices de cómo ir abordándolo. Pero sin duda alguna, un componente fundamental tiene que ver con legislación. O sea, yo no concibo hablar de hacinamiento carcelario con una solución total en cualquiera de los 3 escenarios. Los 3 se complementan y son necesarios bajo una política integral. Estoy segura que el tema de hacinamiento carcelario, que ya no solo se habla de un 34%, estamos hablando de un 40%, que es exagerado, no es el hecho de cárcel por cárcel, sino el objetivo fundamental, que es la reinserción social. Y al final de cuentas, hablar de un tema de discusión sobre cuál es la raíz para la seguridad ciudadana. Y creo que con esto tiene que ver este proyecto de ley. Cuando la diputada Silvia Sánchez, que es la que inicia, la que genera la iniciativa, me dice, mira, ¿me ayudarías a valorar este proyecto, a respaldarlo conmigo? Nos acercamos a una propuesta que está técnicamente respaldada interdisciplinariamente por una comisión de alto nivel de hacinamiento carcelario del país, en donde están todas las partes que han analizado por muchos años esto.
Y entre eso se genera que una de las situaciones que está generando un gran incremento de hacinamiento carcelario tiene que ver con el tema de cómo se manejan los hurtos menores. Ahí yo difiero del diputado Gerardo Vargas. Eso le iba a decir porque él dice lo contrario. No se trata de un tema, vuelvo a repetirlo, de un elemento para resolver el hacinamiento carcelario. Hay muchos elementos. Uno de esos que estadísticamente se comprueba es el incremento cuando se hace la reforma al Código Penal en el 2009, que quedan unos vacíos importantes. Lo de flagrancia, por ejemplo, fue un tema expedito rápido, importante para el tema de delincuencia, pero que aumentó considerablemente el tema de hacinamiento. Entonces no se trata que si en los dos últimos gobiernos, o yo no lo politizaría en este nivel, la discusión de hacinamiento carcelario tiene que ver con una integralidad de cosas. No se trata que en dos gobiernos esto pasó, que por culpa de este presidente o del otro, sino hubieron unos factores importantes que dispararon estas variables. Parte de eso fue lo de la reforma al Código Penal, que hubo un crecimiento importante en cuanto a abordajes y a reformas significativas en el manejo de la delincuencia, pero que dispararon seriamente el tema del hacinamiento. A partir de aquí, no sé si sigo explicando sobre esto, pero sí me interesaría señalar acá que aquí no estamos hablando de factores de impunidad ni de cárcel por cárcel. Estamos hablando del objetivo cuando hay casos particulares de proporcionalidad, de justicia y de reinserción social. En casos muy particulares, con gente que está en vulnerabilidad social y que esa estadística además genera que es gente muy joven, que es gente en condición de pobreza, que va para la cárcel. ¿Y qué sucede cuando llega a la cárcel? Entramos en un círculo perverso, por llamarlo de alguna manera. Encontramos que vas para la cárcel, no terminas haciendo una reinserción social, no tenés una hoja delictiva o un modus operandi delictivo y caes en ese círculo que te hace entrar en la delincuencia y generar un golpe directo, fuerte, más bien a la problemática. Y ni qué hablar de los costos económicos que esto tiene, y ni qué hablar de la problemática que esto tiene cuando hablamos de la necesidad en este país de parar crimen organizado, narcotráfico, homicidios, versus gente que está en esta condición, al que no hablamos de impunidad, que creo que es importante señalar eso. Aquí no estamos hablando de un tema de impunidad, estamos hablando de proporcionalidad y de análisis de casos particulares en el abordaje del tema. Aquí no queremos señalar que una persona hace una vez un delito, 2 veces, 3 veces y seguimos con el tema, pero tal vez la ministra pueda ahondar sobre eso. Para que replique el diputado y vamos con la ministra. Sí, es que hay un Está error. hablando de la proporcionalidad. Dice, Sí, es que yo comparto... de la vulnerabilidad. Yo comparto algunos argumentos de doña Carla, pero es que hay un error en el argumento, y es que el hurto, el extremo máximo vigente, y que ha estado vigente en los últimos años, es de 3 años. O sea, nadie va a la cárcel por un hurto, si es primario, nadie, es decir, 0. La incidencia en el hacinamiento por parte del delito de hurto, que es el que se pretende convertir en contravención, y por parte del delito de daños, que es el otro que se pretende convertir en contravención, el extremo máximo son 3 años. O sea, nadie en este país va a la cárcel por hurto, ni por daños. Entonces, el hacinamiento, la consecuencia en las cifras de hacinamiento, de ese 34% de hacinamiento, no se va a mejorar en lo más mínimo con el proyecto. Solo si me permite un momentito ante eso, antes de que hable la ministra, es que yo quiero hacer 2 observaciones. Importantísimo lo que usted dice, porque esto da una información más clara y precisa sobre lo que estamos abordando. Pero tal vez la ministra ahora pueda explicar un poco más la reincidencia de esta gente en cuanto al hacinamiento y las causas repetitivas y el no abordaje lo mismo. Pero para la reincidencia ustedes también imponen pena privativa de libertad. Pero con particularidades muy precisas. Sí, claro, de 5 a 20 días, o sea, no. Sale demasiado barato. Hay desconocimiento. Bueno, no vamos a hablar, mi querido amigo don Gerardo, de que nos salga o no salga barato. En primer lugar, hay un tema importante. Usted señaló cifras que corresponden al año 2006, donde el hacinamiento era menor. Claro, recordemos que es en el 2009 donde se produce una reforma penal importantísima que impacta seriamente el sistema penal, que es cuando se elevan los montos de las penas en los delitos contra la propiedad. Paralelamente se establecen los tribunales de flagrancias para aligerar el procesamiento del juzgamiento de estos hechos, y las cárceles comienzan a recibir a muchísimas personas. Un detalle importante, con esta reforma del 2009, por ejemplo, los hechos, un robo cometido por más de 2 personas o más, ya se convertía en un robo agravado.
y el robo agravado tiene una pena mínima de 5 años. Imposible de conceder una ejecución condicional de la pena. Con esta propuesta se está planteando incluso que la agravación se mantenga siempre y cuando haya grave violencia sobre las personas. Es que lo que queremos evitar es que se cometan hechos delictivos con grave violencia sobre las personas y que ellos se puedan penar con penas menores. No es eso, no es eso lo que está planteado. Lo que aquí se ha planteado es que haya hechos delictivos cuya lesión al bien jurídico permitan aplicar una sanción distinta. ¿Y por qué razón si hay gente con hurtos? Bueno, porque hay gente que quizás egresó de la prisión y puede reincidir y cometer otros hechos delictivos de naturaleza menor como el hurto, pero como ella es reincidente, no podría optar por ninguna medida de beneficio. Creo que la finalidad, además, debemos insertarla en el contexto de la inserción social. Es decir, nosotros no queremos que la gente vaya a la cárcel solo para que esté ahí como castigo permanente, sino para que tenga el Estado ahí la posibilidad de darle un adecuado abordaje a esa conducta, y ese abordaje pasa por el tamiz de que podamos tener instalaciones penitenciarias que nos permitan privilegiar el trabajo, la educación, la formación cultural, educativa, deportiva, es decir, que la cárcel se convierte en un espacio para que cumpla la finalidad resocializadora, la finalidad reeducadora, porque de lo contrario estamos devolviendo personas con mayor violencia, con mayor criminalidad. ¿En qué daña a la sociedad costarricense que una persona que incurre por una vez en un hecho delictivo de poca monta, y ojo que aquí es muy importante porque se establece la posibilidad para el Ministerio Público de que valore el monto, lo sustraído, para aplicar una sanción distinta, pero incluso en el caso de las empresas, de las personas jurídicas, se les abre el espacio para querellar. A ver, la teoría de la ministra es muy buena en el sentido de que en la reforma del 2009, o sea, la ley 8720, hace que se incremente las condenas, es lo que dice la ministra. Mire, ese argumento también tiene un error. Si nos vamos para atrás, en donde no había ley 8720, no se había hecho esa reforma del año 2009, imagínese usted que en el año 98 también tuvimos hacinamiento. Tuvimos un hacinamiento y al gobierno de Miguel Ángel Rodríguez le tocó tomar un hacinamiento del 32.2%. Al finalizar ese gobierno, con el esfuerzo que se hizo en infraestructura carcelaria, el gobierno acabó con un 8.4% de hacinamiento. O sea, bajó el hacinamiento a pesar de que en ese momento las condenas también aumentaron más de un 30%. En el gobierno siguiente, el gobierno del doctor Abel Pacheco, pues lo tomó en 8.4% el hacinamiento y lo dejó en menos 2.32% el hacinamiento, a pesar de que el aumento de condenas también fue superior al 30%. Entonces, no es, digamos, argumento decir que fue la reforma del 2009 la que causó en este país el hacinamiento, porque en el 98 y en el 2002 tampoco había reforma. Realmente lo que se hizo en el 98 y en el 2002 fue que la infraestructura carcelaria fue creciendo también conforme fueron creciendo las condenas, porque no podemos controlar el ritmo de crecimiento de las condenas. Del 2006 para acá, las condenas han crecido efectivamente en el mismo ritmo probablemente que crecieron en los gobiernos anteriores, pero el problema fue que la infraestructura carcelaria creció apenas un 17%. Entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? El problema no viene con la reforma del año 2009. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo con la señora ministra y con la diputada, es que la cárcel no soluciona nada, efectivamente. Lo que sí estoy de acuerdo es que debe haber un verdadero programa de rehabilitación para que estas personas no entren a una cárcel y en lugar de rehabilitarse… ¿Pero tú estás de acuerdo con la ley? No estoy de acuerdo con la ley, porque la propuesta de ley, estoy de acuerdo con un programa integral que empiece con rehabilitación, pero también tiene que haber una mejora en la infraestructura carcelaria, porque la causa, como lo he demostrado, del hacinamiento
no es de los hurtos, porque al final de cuentas, como le digo, nadie va a la cárcel por un hurto, es inferior a 3 años la condena, y entonces a mí que no me vengan a decir que reformando el hurto, sí, a se va a arreglar. ver, diputado, yo vuelvo a subrayar, por supuesto que el hacinamiento no se da por hurtos, eso hay que dejarlo claro, y por supuesto que con este proyecto de ley el tema no se resuelve en hacinamiento, es una herramienta para una problemática importante que está generando también un contenido en el hacinamiento. Por las razones ni que uno solo, doña Carla, ni un solo cupo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En las estadísticas, yo lo invito a que nos sentemos un día de estos y a que nos acompañe. Nadie va a la cárcel por supuesto, pero la reincidencia los mismos hace una generación. Es otra cosa. Si hay hurtadores reincidentes, ya profesionales. Si me permite, es que a eso vamos. Claro. Usted se da cuenta cómo, usted dice en 2 gobiernos, se hace más infraestructura y al tiempo vuelve a haber hacinamiento. Porque la raíz no se está trabajando. Es que se dejó de hacer, porque Carla. La raíz no se está trabajando. Usted puede seguir llenando de cárceles y el círculo en que esta gente queda, si no se da este tipo de abordajes, vuelve la gente a las cárceles, vuelve a la necesidad de crecer. Le voy a explicar algo para entrar en el debate, partiendo de que el hurto no resuelve el hacinamiento y no es el objetivo del proyecto ni la discusión del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo? Lo que le acabamos de explicar hace un rato y lo que le estoy tratando de explicar, ¿sabe cuánto le genera de gastos el tema procedimental, así como está, al sistema? 6 millones de colones. ¿Sabe cuánto consta las personas que hacen esto diariamente? $48 por día aproximadamente, creo que ya un poco más. ¿Sabe cuánto se va en este tipo de cosas sin abordar la política integral de reinserción social, que es parte de lo que generamos en esto? Y de lado dejamos situaciones complicadas que vuelvo a decir, homicidio, crimen organizado, en donde de verdad hay que hacer un alto dentro de cárceles, que esté esa gente y fuera de las mismas. 2007 había una diferencia, antes del 2007 había una diferencia. No había un programa de justicia restaurativa. Empezó con el Poder Judicial a partir del 2007 y ahí sí yo quiero decirle a usted que está equivocado en que no existe. Sí existe el programa de justicia restaurativa a partir de 2007. Claro que ha funcionado, es parte del avance que se da, hay que reforzarlo. Y está el de tratamiento de droga en el sistema judicial. Yo quisiera que usted revisara el avance importante que esto ha tenido, que hay que darle mucho más contenido, más trabajo judicial, presupuestario, integral, es parte de lo que tenemos el día de hoy. Pero las estadísticas que esto ha generado en trabajo comunal, en socioeducativo, en devolución a la comunidad, a la víctima y a la persona que no quedó impune, es importantísimo. En esta vía es que hay que generar las acciones, que yo coincido con usted. Acercárseles es necesario, pero sin este reforzamiento de estas acciones que intentamos en este proyecto de ley, en presupuestos en esa vía, no tiene ninguna solución hablar de hacinamiento carcelario. Yo creo que el tema de las cárceles hay que verlo con mucho cuidado. Vamos a ir cerrando. Sí. Hay que verlo con muchísimo cuidado porque, don Gerardo, a 7,000 ingresos por año no hay cárceles que nos puedan permitir brindar espacios. El Ministerio de Justicia recibe 7,000 personas por año. Y para hablar de una propuesta integral, claro que la propuesta tiene que ser integral, una propuesta de política criminal, una propuesta que pasa por el tamiz precisamente de definir. Cuando la Asamblea Legislativa define una ley a la cual le asocia una pena, debiera haber estudios de impacto. ¿Cómo impacta esa posible prisionalización sobre los centros carcelarios? Creemos, y aquí un llamado respetuosísimo para los compañeros del Poder Judicial también, ha habido un uso excesivo de la pena de prisión. Es decir, se recluye de manera excesiva sin utilizar otras herramientas alternativas. Veamos la prisión preventiva, ya la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos hace el llamado, se está abusando. Costa Rica pasó de tener hace menos de 10 años 110,000 personas por cada 100,000 habitantes y hoy tenemos 370,000 personas por cada 100,000 habitantes. Por favor, estamos metiendo demasiada cantidad de personas a la cárcel. Infraestructura carcelaria es necesaria, sí, pero una infraestructura en otra dimensión. Nosotros hemos construido, se ha construido mucho, pero hemos construido jaulas. Ojo, y lo digo con el mayor de los respetos, no hemos construido espacios carcelarios donde talleres,
aulas, espacios para el deporte y la recreación sean lo prioritario. Ahorita con las unidades productivas que derivan precisamente del empréstito del BID del año 2012, apuntamos a un modelo constructivo distinto. ¿Tendremos más espacios carcelarios? Sí, pero también tenemos que demoler otra serie de espacios que no reúnen mínimas condiciones, porque la construcción no es solamente un espacio físico, la construcción de cárceles es carísima y la pagamos todos los costarricenses, y para cada cárcel yo necesito más de 350 funcionarios, necesito psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados, seguridad, y eso es imposible, particularmente en este momento en que la situación fiscal del país es tan lamentable. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, lo repito, en que la cárcel no es la solución a los problemas, es una consecuencia del delito. Nosotros no podemos venir aquí, ministra, a decirle al Poder Judicial que deje de mandar gente a la cárcel. O sea, el Poder Judicial de mandar gente a la cárcel cuando así lo amerite. Tenemos que ser muy respetuosos en eso. Lo que a usted le corresponde es prever la necesidad que va a haber de cupos. Yo creo que eso durante años no se ha hecho. Ya le digo, no es culpa suya. Usted encontró un hacinamiento de un 34%, pero ese hacinamiento, ese 34% no se resuelve diciéndole al Poder Judicial que deje de mandar gente a la cárcel, ni se resuelve mandando la gente a la cárcel, sacando privados de libertad a las calles, ni se resuelve con proyectos de ley que pretenden convertir en contravenciones delitos que en todo caso su extremo mayor no llega a los 3 años. No llega a ir nadie a la cárcel, repito, por un hurto, por daños. Entonces, aquí a mí me parece que debemos buscar una solución entre todos, integral. A mí me parece importante el esfuerzo que están haciendo las compañeras diputadas, doña Silvia Sánchez y doña Carla, pero debe ser integral porque a pellizco no se mata un burro en este caso. Muchas gracias a la ministra Cecilia Sánchez, a Carla Prenda, diputada de Liberación, y Gerardo Vargas del PUSC. ¿Me faltó tiempo? Sí, nos faltó tiempo. Ya terminamos. Solo quería, no tiene ya decirlo. Solo quería decir que aquí está el crecimiento de delitos del 2009 al 2007, duplica. O sea, sí es una problemática. Pero es una situación que aumenta, que incrementa. De nuevos delitos y un 17% de nuevas cárceles. Ha incrementado el doble. Pero la reforma es beneficiosa, claro. No me descongestiona el hacinamiento. No más mínimo. Qué bien que usted ya reconoció que no descongestiona el hacinamiento. Es que exactamente no está diseñada para bajar el hacinamiento, sino una herramienta para establecer proporcionalidad. Ministra, busquemos soluciones integrales. Estamos para servirle en la Asamblea Legislativa. Pero para no buscar me digan que no integrales. cumplan las obligaciones de los jueces, porque me estarían obligando a no cumplir la ley. No, hay me que dicen, cumplir, no le hagan caso a los jueces. Y además yo creo que es el tema de decir una solución integral, pongámosla sobre el papel. Nosotros tenemos una apuesta, hay 2 de fracción. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Sí. Eso es lo que me gustaría discutir sobre el fondo. La generalidad no, sino por algo muy concreto para poder discutir sobre algo que ustedes propongan también, que creo que es importante. Nos van a sacar del aire porque entramos con Juegos Nacionales. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias.